Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los textos que literalmente sacudió los cimientos de cómo entendemos nuestra propia sociedad. Hablamos, por supuesto, de la obra escrita por Sigmund Freud entre 1912 y 1913, Tótem y Tabú. Prepárense porque este es un recorrido fascinante, muy riguroso desde lo académico, pero que te vuela la cabeza. Vamos a explorar juntos cuáles son los verdaderos orígenes psicológicos de la civilización humana. A ver, arranquemos con esto. Antes de hablar de tótems o de tabúes, tenemos que hacernos una pregunta súper básica pero gigantesca. ¿De dónde viene la cultura? Resulta que en el texto fuente, Freud relata una anécdota fantástica. Nos habla de un niño que se frustraba muchísimo y empezaba a chillar cuando preguntaba ¿de dónde vienen los huevos? Y le decían, pues de las gallinas. Y al preguntar, bueno, ¿y de dónde vienen las gallinas?, le contestaban, de los huevos. Freud usa esta analogía que es, honestamente, perfecta, para mostrarnos cómo a veces damos vueltas en círculos interminables cuando tratamos de entender el origen de nuestras propias instituciones sociales. Parece un simple juego de palabras infantil, pero en el fondo oculta una verdad muy profunda sobre cómo nosotros, como humanidad, evitamos mirar hacia nuestro propio pasado. Pero, si le preguntamos a Freud directamente de dónde viene la cultura, su respuesta es contundente y te cambia todo el paradigma, de la represión. Así de simple y a la vez así de brutal. La cultura, todo eso que consideramos tan civilizado, no es un regalo divino ni una evolución pacífica y natural, para nada. Descansa fundamentalmente en las operaciones represivas que llevaron a cabo las generaciones anteriores. Básicamente, a cada nueva generación se le exige, casi que se le obliga de forma inconsciente, a mantener esa cultura consumando exactamente las mismas represiones psíquicas. Es como un peso invisible que mantiene a la sociedad en pie. Para entender todo este fenómeno paso a paso, nuestra agenda de hoy es esta. Primero, el origen de la cultura. Segundo, la horda primitiva. Tercero, parricidio y expiación. Cuarto, la ambivalencia afectiva. Y quinto, el legado inconsciente. Empecemos con la sección 1. El origen de la cultura. La búsqueda antropológica de Freud. Freud hace algo sin precedentes aquí. Construye un puente teórico magistral entre el psicoanálisis clínico, o sea, el diván y el individuo, y la psicología de pueblos y culturas enteras. Leyendo directamente de Tótem y Tabú, él dice: intenté tratar por medio del análisis ciertos problemas de la psicología de los pueblos que llevan directamente a los orígenes de nuestras más importantes instituciones de cultura. La intención académica era clarísima. A Freud ya no le bastaba con entender cómo funcionaba la mente de un paciente individual. Su gran meta era rastrear esas raíces psicológicas profundas que estructuran a la sociedad completa. Y ojo con esto. Presten atención a las instituciones específicas que nacen de este remoto origen psicológico. Estamos hablando de los regímenes estatales, de la moral, la religión, el tabú del incesto y, escuchen bien, de nuestra propia conciencia moral. Piénsalo un segundo. Las reglas que nos organizan, nuestras creencias más íntimas e incluso esa vocecita en nuestra cabeza que nos dice qué está bien y qué está mal, nacen exactamente del mismo principio, la represión. Una locura, ¿no? Pasemos a la sección 2, la horda primitiva, la base del mito. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante es que Freud no se sacó este mito antropológico de la manga. Él siguió muy de cerca las pistas de 3 grandes eruditos para deducir la existencia de lo que llamó la horda primitiva y toda esta culpa ancestral. Se basó muchísimo en las obras de W. Robertson Smith, en Atkinson y de manera crucial en Charles Darwin. Darwin ya había teorizado que los primeros homínidos vivían en pequeñas hordas, y estas hordas estaban dominadas por un solo macho adulto, un padre súper violento y celoso que acaparaba a todas las hembras y que básicamente echaba patadas a los hijos machos apenas crecían. Sobre estos cimientos intelectuales darwinianos, Freud armó su teoría. Vamos a la sección 3. Parricidio y expiación. El crimen original. Entramos ahora al clímax, al evento más dramático de todo el psicoanálisis freudiano, el crimen más antiguo de la humanidad, el trauma original que ocurrió ahí, en medio de la horda primitiva. A ver, analicemos la secuencia cronológica de este mito violento. Paso 1.
Tenemos la figura central, el padre primordial, este tirano dominante con poder absoluto del que hablábamos. Paso 2, el asesinato. Los hermanos que habían sido expulsados dicen basta. Se alían, superan ese terror que le tenían y cometen el parricidio. Matan al padre. Pero el paso 3 es la verdadera clave de cómo nace la cultura. Resulta que, una vez muerto, la figura del padre es transfigurada en divinidad. En la memoria de los hijos, su imagen se vuelve muchísimo más poderosa e imponente de lo que jamás fue en vida, convirtiéndose en un objeto de reverencia absoluta. Seguro se preguntarán, ¿y de dónde deduce Freud que este asesinato realmente pasó? Bueno, utiliza la ley del talión. Ya saben, este principio de expiación que exige cobrar con lo mismo, ojo por ojo, una vida por una vida. Con una imparcialidad analítica asombrosa, Freud analiza la doctrina cristiana bajo esta lupa. Su razonamiento es este: si el Hijo de Dios tuvo que ofrendar su propia vida para limpiar a la humanidad del llamado pecado original, entonces, siguiendo la ley del talión, ese pecado original tenía que exigir una vida como pago. Por lo tanto, el agravio más antiguo contra la figura de Dios Padre tuvo que haber sido obligatoriamente una muerte, un asesinato, el parricidio primordial. Sección 4. La ambivalencia afectiva. La secuela psicológica. Resulta que el asesinato no le resolvió la vida a los hermanos. De hecho, les creó un choque emocional gigantesco. Para entender esta secuela devastadora, tenemos que usar un lenguaje más técnico y definir el concepto de ambivalencia afectiva. En psicoanálisis, esto describe la presencia simultánea de un amor sumamente intenso y al mismísimo tiempo sentimientos profundamente hostiles y de odio hacia una misma persona. Según el texto, esta ambivalencia era abrumadora frente al padre muerto. Y lo increíble de este concepto es que este mismo principio psicológico sigue gobernando nuestras relaciones afectivas hoy en día. Imagínense el cortocircuito mental. Por un lado, la muerte de este ser cercano generaba un dolor y un amor inmenso, porque, en palabras de Freud, esa persona era vista como un fragmento del propio yo. Perderlo desgarraba tu identidad. Pero al mismo tiempo existía toda esa hostilidad inconsciente reprimida. Esos seres amados también traían consigo un fragmento de ajenidad, convirtiéndose en enemigos que despertaron extraños. Esta colisión brutal entre el luto por la pérdida y el triunfo oscuro de la hostilidad obligó a la humanidad primitiva a hacer una profunda reflexión psicológica. Y esto ilustra de manera brillante exactamente de dónde surge esta culpa que nos agobia. El texto fuente detalla cómo la muerte en la horda desencadenó la culpa más antigua del ser humano. Sí, el parricidio satisfizo el odio de los hijos, por supuesto, pero casi de inmediato activó todo ese amor que le tenían reprimido al padre, generando un remordimiento insoportable. Y es justamente esta ambivalencia afectiva la que puso un peso gigante sobre los hombros de la humanidad, dando origen a los tabús. ¿Para qué? Para asegurarse de que aquel crimen atroz jamás se volviera a repetir. Llegamos a la última parte. Sección 5. El legado inconsciente. Represión y supervivencia. Aquí es donde cerramos el círculo y conectamos este inmenso mito antropológico directamente con los engranajes técnicos de la mente inconsciente. A ver, para que la cultura exista y no colapse, ese crimen original y todos sus deseos tienen que quedarse enterrados. ¿Cómo se logra esto metapsicológicamente? Con 3 mecanismos clave. Primero, la represión primordial, que es cuando la mente rechaza una idea intolerable antes de que siquiera llegue a ser consciente. Segundo, la contrainvestidura, un concepto súper importante, es un gasto permanente de energía psíquica, o sea, la mente tiene que hacer fuerza todo el tiempo para mantener reprimido lo que reprimió. Y tercero, la sustracción de investidura, que es básicamente quitarle la energía preconsciente a eso que censuramos para que nos salga a la luz. El punto crucial, y esto Freud lo explica magistralmente en su texto de 1915 sobre lo inconsciente, es que la represión no es estática. No es como guardar algo en un cajón, echarle llave y ya está. Para nada. Es una lucha súper dinámica. Esa idea inconsciente reprimida tiene una energía pulsional que empuja constantemente queriendo salir, buscando descargarse. Entonces, para contrarrestar eso, tu sistema preconsciente tiene que aplicar esa contrainvestidura de la que hablamos sin parar. Es una batalla invisible de energías que ocurre en la frontera de nuestra mente, literalmente a cada segundo de nuestras vidas, y es lo que garantiza que nuestra cultura siga en pie. Todo esto nos deja con una reflexión final que es profundamente provocadora.
Si como hemos visto a través de los textos de Freud, la cultura entera se sostiene sobre la obligación de conservar represiones pasadas y cargar con la culpa de las generaciones que vinieron antes que nosotros, ¿qué legados inconscientes estamos heredando hoy de forma totalmente ciega? ¿Cuánto de nuestro orden social actual, de nuestras instituciones y hasta de nuestros propios miedos de todos los días, sigue siendo dictado por conflictos antiquísimos que, como humanidad, simplemente nos negamos a recordar? Es una invitación obligada a cuestionar las bases mismas de nuestra civilización. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que sigan cuestionando y explorando estos increíbles rincones del conocimiento. ¡Hasta la próxima!